Voces. 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 Voces en libertad. Muy buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa Voces en Libertad del canal Comunicación con Causa. Y en esta ocasión vamos a hablar de México 2026, la tormenta perfecta de un colapso anunciado. Vivimos el primer aniversario de Donald Trump en el poder y México experimenta simultáneamente 4 catástrofes institucionales que convergen en un punto de no retorno. Pero no es coincidencia que todo esto suceda al mismo tiempo. Primero, la ocupación geopolítica estadounidense, la corrupción dinástica blindada y la reforma electoral autoritaria. Y algo que no podemos dejar de mencionar es la captura narcopolítica de las instituciones. Son estas las piezas de ajedrez donde Claudia Sheinbaum no juega, sino que es jugada. Lo que sigue no es análisis académico de una crisis aislada, sino la deconstrucción de cómo un régimen construye su propia jaula mientras simula defenderla. Y antes de empezar con estos temas, yo quiero agradecer y sobre todo dar la bienvenida. Estamos muy orgullosas, muy orgullosos de que se encuentre con nosotros el doctor en Derecho Eduardo Sadot Morales. Les voy a presentar. Tiene una gran trayectoria. Él es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. También es profesor definitivo por oposición en la materia de Derecho Administrativo desde 1983, lleva 43 años. También es periodista desde 1971 y ha sido comentarista en temas políticos, económicos, ecologistas, sociales, culturales, educativos y muchos más, tanto en radio como en televisión, como la XCW, la XEQ, la XEU, AU de Veracruz, entre otros, y además es editorialista en diversos medios escritos, entre ellos el periódico Excelsior, El Día, Organización Editorial Mexicana, El Heraldo, y orgullosamente comenzó en Oaxaca en el periódico Monte Albán. Querido doctor Sadot, bienvenido, qué honor que estés con nosotros. Muchísimas gracias. Denise, al contrario, el honor es mío y desde luego platicar y comentar temas de importancia con José Antonio, contigo y con Claudia, siempre es un honor. Muchas gracias y gracias por la presentación merecida. Muchísimas gracias. También buenas noches, mi querido José Antonio, Claudia de Buen. Buenas noches. Bienvenido, Eduardo. Qué gusto tenerte aquí. Al contrario. Antonio y Denise. Bueno, pues empezamos, si les parece, con el primer tema, que es uno de los temas que estamos escuchando en todos los medios, que también nos convocan a hacer una reflexión, que es el primer año de Trump, pero más que nada en relación a México. Como México, por un lado, vemos a la presidenta en esta gran incongruencia que pues ella, con toda esta gran enjundia, hablaba de soberanía, cooperación y no subordinación. Sin embargo, la realidad nos dice otra cosa totalmente diferente. Hace un año, cuando Trump asumió el poder, Sheinbaum proclamaba que México no se entregaría a nadie. Hoy 92 narcotraficantes han sido extraditados en 3 tandas sin proceso legal formal, sino mediante traslados de seguridad nacional. El gobierno de Trump está pidiendo todas estas personas, sin embargo, estamos viendo que entregan a personas que ya están en cárcel. José Antonio, ¿cómo ves este primer año de Trump? Aquí dimos una primera entrada. ¿Tú qué ves alrededor de lo que está pasando en relación a México? Bueno, desde luego que el segundo gobierno de Trump es muy distinto del primero. Obviamente él sabe que ya no tiene posibilidades de reelección y eso suele ocurrir, que los presidentes en su último mandato, en Estados Unidos en concreto, hacen cosas que no hicieron en el primero porque ya no hay posibilidad de reelección, entonces meten el acelerador. Entonces por eso estamos viendo una política mucho más agresiva de Trump en este segundo mandato, desde el primer año, desde que llegó. Pues con relación a México, a Venezuela ya quedó claro, ahora con Groenlandia, Europa, Rusia, y eso está provocando, de acuerdo a muchos especialistas que están coincidiendo
con que el mundo está cambiando de parámetros de lo que habíamos visto en los últimos 20 o 30 años, después de la Guerra Fría. Ahorita ya estamos entrando en una dinámica distinta, más agresiva, más peligrosa, menos amable que lo que habíamos vivido los últimos años, en parte por estas políticas de Trump, porque bueno, la fuerza de Estados Unidos es tal que lo que mueve y sus políticas repercuten a nivel mundial, pero a eso se le suma, digamos, pues la postura que ha tenido China, sus pretensiones respecto de Taiwán y por supuesto se le agrega la invasión de Rusia a Ucrania, que en este contexto pues entonces estamos viviendo algo parecido a la Guerra Fría, aunque no necesariamente por razones ideológicas, pero donde cada una de las potencias, en este caso ya serían 3 potencias, tiene su zona de influencia y como que se busca un acuerdo, pareciera que por ahí va Trump también, de decir, ok, yo no me meto en tu patio trasero, pero tú no me metes en el mío, que es América Latina, y lo quiere extender hacia Europa en alguna medida. Y ahí quisiera solamente, bueno, ahí la dejo por lo pronto, ya después continúo, pero yo creo que eso es lo que se puede destacar a nivel mundial ahorita le entramos a México, del primer año de Trump. Querido doctor, adelante. Bueno, yo coincido con José Antonio, y hay una de las cosas que hay que destacar. Yo veo a un Trump, me recuerda a los emperadores romanos, yo diría un emperador Trump, con esa mentalidad de llegar a arrasar, de llegar a dominar, y desde luego, en el fondo, su espíritu de empresario, acostumbrado a negociar, a blofear, a dar golpes, a amenazar y de pronto a hacerse para atrás. El caso de Groenlandia es un caso muy representativo. En el momento en que dice por las buenas o por las malas voy a estar ahí, también me queda muy claro que en este momento la geopolítica está dividida en 3 fuerzas y ahí veo muy apocados, con temor y con poca fuerza, o la fuerza real que tiene la Comunidad Económica Europea. De pronto vemos que la fuerza de la Comunidad Económica Europea se ve disminuida, simplemente se ha dividido el mundo geopolíticamente entre 3. A China le han dejado, que no ha hecho muchas cosas China, pero es un poco decirles tú, todo lo que sea Asia es tuyo, haz lo que se te pegue la gana. A Putin le han dicho también, en el caso de Croacia, haz lo que quieras y a mí déjame lo demás. Pero en ese demás y en los golpes que ha dado Trump está también la actitud de negociación, de déjame los demás, pero también si me puedo meter más allá, me voy a meter. Y si me dejan meter y si le dan oportunidad, lo va a hacer. Es el caso de Groenlandia, que siempre ha estado un poco en ese sentido. A mí me llama la atención la importancia de Groenlandia, porque casualmente y desde el punto de vista geográfico, pues Groenlandia coincide con de alguna manera con las 3 potencias en las que está dividido el mundo, ¿no? De alguna manera la cercanía con China, la cercanía con Rusia y Estados Unidos. Entonces, Groenlandia es un punto estratégico desde el punto de vista militar importante, aunque sea, pues, como dice Trump, un pedazo de hielo. Pero yo creo que en ese escenario se van a mover las cosas, por lo menos en los próximos años. Y en ese escenario, cuando volteamos a ver a México, decimos, híjole, pues México, ¿dónde queda? Porque realmente quedamos muy pequeños, pero pues para nosotros es el universo. Así es. No olvidemos que Trump es empresario y que fue un empresario muy exitoso. Y Trump tiene las, digamos, ve mucho más allá de lo que es simplemente la política, porque él ve otro tipo de intereses que rebasan por mucho una política cooperativa de entre los países y de apoyo mutuo de alguna manera. Eso no le interesa, pero además tiene 2 temas importantes de los que quiere desviar la atención. Uno es, desde luego, el caso Epstein, ¿no? Y el otro es la caída de las encuestas. Él está muy bajo en las encuestas, mucho más abajo de lo que se podía esperar cuando tiene apenas un año. Pero esta cantidad de agresiones y de violencia
que ha desplegado en contra del mundo, porque ya tiene a todos los enemigos que podía tener. Ha insultado digamos, a varios mandatarios como a Macron, como bueno, a la de México la ha insultado porque al decir es una mujer muy, muy buena, pero no sabe gobernar, en otras palabras, o la tiene dominada el narco. Para mí es un gran insulto. Se ha metido con varios países de Latinoamérica, se ha metido con países europeos, se ha metido contra China, se ha metido contra Rusia, ya digo, ni para qué les digo. Y Groenlandia, además, es un país vulnerable. ¿Por qué? Bueno, porque tiene muy pocos habitantes, por un lado. Por otro lado, es un país que está un poco abandonado por Dinamarca, que no le ha metido, digamos, el interés que debería haberle metido, y hay un temas históricos de los groenlandeses contra la propia Dinamarca, ¿no? Y en fin, entonces si hay una cierta vulnerabilidad, si hay un cierto atractivo, así lo ve Trump, sobre comprar Groenlandia. Sin embargo, los habitantes de Groenlandia no quieren saber nada de Trump, pero pues son unos cuantos. Eso es muy delicado, ¿no? Porque sí, él tiene intereses muy fuertes. Ahora, el discurso del primer ministro canadiense fue brutal, fue muy valiente, fue espectacular, y me parece que ese discurso y algunos otros hicieron que Trump primero golpeara, después insultara, como dice el Reforma, y después sobara con el freno de los aranceles. Reculó, dijo, ya no quiero la isla, lo que quiero son los minerales de la isla, ¿no? O sea, es un poco lo que pasó con Venezuela. Trump está convirtiéndose en una... oía a Denise Dresser hace rato, en una especie de loco que tiene cambios de carácter de un momento a otro, y que uno pensaría, bueno, es un gran estratega o ya realmente está perdiendo el piso. Y me parece que lo segundo es lo que está dominando en Trump. Yo quisiera retomar algo que dijo Eduardo ahora sobre las grandes potencias. Escuchando al doctor Buscaglia, él hablaba de este desorden mundial, no un nuevo orden mundial, un desorden mundial, en donde él planteaba justamente lo que acaba de decir el doctor, de estas regiones. Tú haz lo que te toca en tu región, China, las grandes potencias, estas potencias autócratas, en donde se están concediendo el permiso de hacer lo que les plazca, violando cualquier ley internacional en la parte de su región que les corresponde, como no les corresponde. Obviamente esto es lo que se están atribuyendo, como es Trump en América, bien lo mencionaba el doctor, China también Asia, y también Rusia podría ser la parte de Ucrania, pero también Polonia, Rumania y toda esta zona que antes pertenecía a la URSS, en donde pareciera que las grandes potencias no se van a meter siempre y cuando sea en su región. Esto a mí me parece gravísimo, porque estamos viendo una nueva era de colonialismo. Por otro lado, ya regresando a México, a mí me gustaría retomar lo que está pasando en esta relación bilateral México-Estados Unidos. Claro, no deslindarnos del panorama internacional que también nos afecta, aunque el régimen morenista sí nos ha aislado de lo que está pasando en el mundo. Nosotros no podemos perder esa perspectiva porque seguimos siendo impactados, pero concentrándonos ya en esta ronda correspondiente a México, pues es un hecho que aunque Claudia se burla diciendo que nosotros somos comentócratas, que estamos totalmente viciando la verdad, diciendo que ya está siendo presionada por el régimen, por el gobierno de Trump, que entregue a narcopolíticos de Morena, que es una realidad, lo han documentado muchísimos periodistas de investigación, y además hasta el propio gobierno de Estados Unidos lo tiene muy bien documentado. Y el propio periodista Raimundo Rivapalacio nos habla en uno de sus artículos que hay gobernadores morenistas que se han convertido en informantes informales del FBI a cambio de mantener sus visas. Y el Departamento de Estados Unidos entregó listas de funcionarios narcopolíticos a Sheinbaum con
exigencias implícitas de resultados tangibles, no cooperación bilateral, es una extorsión institucionalizada. Sin embargo, Sheinbaum le sigue jugando a la soberanía y es un hecho que la realidad la está rebasando. La semana pasada no supo explicar, o cuando menos se confundió en todo momento en la explicación de este avión Hércules C-130 que aterrizó en Toluca sin la autorización del Senado. Es parte de un requisito y obviamente es el síntoma perfecto de lo que estamos observando, que Sheinbaum no tiene el control y que además está violando la Constitución con la finalidad de cumplir con Trump y por otro lado dar esta imagen. Roberto Gil Suárez, la semana pasada, ex senador panista, ella decía que la solicitud al Senado, porque se hizo una solicitud que finalmente no pasó a pleno, no se aprobó, esta solicitud describía explícitamente que el avión traería a Navy, o sea, SEALs, estos Marines, a capacitarse en México, pero luego Sheinbaum niega que ella misma lo solicitó. Entonces hay una gran contradicción en esta relación bilateral donde Sheinbaum pareciera que mientras menos estemos informados, ella puede manejar mejor la narrativa, sin embargo, todo se le está saliendo de control. Yo quisiera nada más agregar una cosa en relación con lo de Groenlandia. Además de que es un punto geográfico importante, pero lo que está buscando Trump ahí son los llamados minerales raros. Así es. Porque, según me decía el otro día un especialista, son muy pocos países los que tienen estos minerales raros que van a ser clave en toda la tecnología que se viene para hacer los chips y todo lo que se requiere. Entonces, creo que igual que con Venezuela se dice que buscar el petróleo, pero no tanto para el consumo norteamericano, porque a ellos les sobra el petróleo. Es para impedir que llegara el petróleo a Rusia, China y ahora Cuba también, que está pendiente de lo de Cuba. Pero en fin, en Groenlandia también está la motivación de esos minerales raros que al parecer hay muy pocos países que los tienen. Por cierto, en algunos lagos de México, del norte, parece que hay mucho de ese mineral. Y también Trump ya le está echando el ojo. Hay drones que están calculando y detectando que hay esos minerales aquí en México. Pero yéndonos a México, efectivamente, bueno, yo todo lo que declara Claudia, igual que hacía yo con López Obrador, me sirve como un indicador de qué es lo que está pasando y qué puede pasar. Solo que al revés, es decir, si ella dice que no está siendo presionada por Trump, quiere decir que sí está siendo presionada. Y así todo, te ponlo al revés y más o menos vas a tener una guía bastante precisa de lo que está ocurriendo o de lo que viene. Y en ese sentido, pues es obvio que la presión de Trump es lo que está haciendo, que Claudia ceda algo de lo que de López Obrador no cedía, como es mandar algunos capos, como ya ha estado mandando. Pues eso es porque Trump lo exige, no porque se le ocurrió a Claudia. Pero bueno, para mentir en estas cosas, pues tiene que ser muy burda. No hay otra forma de negar los hechos, la evidencia, la lógica. Y aquí la incógnita que está en el aire, creo yo, en estos días es, ¿Claudia va a aceptar lo que Trump le exige en términos de entregar políticos, o les llamaríamos narcopolíticos? Porque aunque Trump y Marco Rubio dicen, la verdad es que Claudia sí está reaccionando mejor que lo que hacía López Obrador. Sí, sin duda, ¿no? Porque le están apretando el brazo. Pero siempre dicen, es insuficiente. Y está la famosa lista esta de no sé cuántos políticos. La pregunta es, ¿Claudia va a aceptar entregar a algunos de esos, obviamente no a todos, y protegerá a los más importantes? No va a entregar a López Obrador, obviamente, ni a sus hijos, ni figuras muy cercanas a López Obrador como puede ser Adán. Por eso se habla de que Adán es algo que habíamos platicado hace tiempo, que probablemente Adán acabe en una embajada local, le da impunidad y le deja libre a Claudia el cargo que está ocupando ahorita en el Senado. Pero a lo mejor podrían ser algunos dos gobernadores, o sea, políticos de alto nivel, pero no tan cercanos ni a Claudia ni a López Obrador, y que por lo tanto pudieran ser sacrificables para calmar un poco las cosas de Trump, porque ya vimos que sí puede cumplir algunas de sus promesas, probablemente no todas,
pero sí algunas, y entonces creo que tiendo a creer que Claudia eventualmente sí va a aceptar entregar a 4 o 5 políticos de alto nivel, pero no cercanos emocional y políticamente ni a ella ni a López Obrador. Pero es un escenario, no estoy seguro que vaya a ocurrir, pero mucho se está hablando de esto ahora. Yo coincido contigo, José Antonio, sobre todo porque yo al que veo más débil de todo el grupo de los morenistas y al candidato un poco en los programas de televisión en vivo que dicen quién es el candidato a salir, a mí me parece que el candidato más frágil es Mario Delgado. Yo creo que va a ser el primero que van a entregar y va a tratar de deslindarse, no lo sabemos. Pero retomo lo que decía también Claudia cuando habla del discurso de Mark Carney, el primer ministro de Canadá en Davos, y que se resume por ahí en algunos medios como el mundo está en medio de una ruptura, no de una transición. Y eso nos impacta a México, porque cuando hablamos de esa ruptura, estamos frente a una ruptura del Estado, de las cosas y de las reglas que regularon al mundo en la geopolítica. Y lo mismo nos está sucediendo a México. Estamos en la ruptura del Estado de Derecho, de un proyecto que surgió pensando, y en un principio Denise lo decía acertadamente, y ustedes lo comentaban, en el sentido de que había presidentes, los presidentes que tuvimos en México sabían que tenían 6 años para trabajar y en los 6 años lo que pudieran hacer. Y en el caso del presidente que tuvimos anterior y el actual, y la presidenta actual, no vienen con la mentalidad de que tengo nada más 6 años y me voy, sino vinieron con la mentalidad de voy a durar todo el tiempo. Por esa razón le dieron prioridad a una serie de cosas que sabían que no alcanzaban a resolver, porque lo que les interesaba es el proceso electoral y mantenerse en el poder, no pensar en lo que le pudiera beneficiar al país y los beneficios que pudiera tener. El tema de Claudia Sheinbaum frente a los Estados Unidos y frente a la actitud de Trump, pues a mí me parece que va a hacer crisis. Primero va a tener una crisis interna con Morena, porque va a haber un momento en que se tiene que dar más ese rompimiento, va a haber una implusión. En el caso de García Harfuch, que evidentemente es el brazo fuerte y el brazo ejecutor de Claudia, y que desde luego no es bien visto por los ultras y los más conservadores dentro del movimiento de Morena. Entonces va a haber una implosión en Morena, porque por un lado no va a dar su brazo a torcer el expresidente López Obrador, y por el otro lado el carácter, la manera de llevar la relación con Estados Unidos, muy importante en el caso de García Harfuch, pues todo esto va a provocar esa impulsión. Y yo sí creo que va a haber un momento que las presiones de Estados Unidos con Trump van a ser tantas que no solamente va a dejar a peces débiles para entregárselos, sino va a tener que sacrificar a alguien de la familia de Obrador y de los cercanos a Obrador. Le va a costar mucho trabajo a Claudia Sheinbaum, va a haber una crisis ahí, pero va a terminar soltando por lo menos a uno o a dos. Es la impresión que yo tengo. No le queda de otra. A ver, háganse de cuenta que está en medio de dos fuerzas que la están presionando de tal manera que además una de las fuerzas que es México, Morena, López Obrador, pero también los líderes del partido y de la política mexicana actual, están entre ellos mismos divididos. Entonces, hay esta fuerza es una fuerza que no es pareja, que no se puede dialogar necesariamente o no se puede dialogar necesariamente con ellos, porque cada uno tiene su propia dinámica. Por ejemplo, sabemos muy bien que hay una clara, digamos, el club de López Obrador, pero están otras fuerzas que van a lo suyo, como Monreal, Ricardo Monreal, y tiene también sus allegados. Pero entonces aquí tenemos yo no sé si es una lealtad o es una convicción, una lealtad a López Obrador y a su
a lo que él significa, o una convicción de Claudia de que realmente se tiene que continuar en el mismo camino, cuando se le ha demostrado que no es el camino adecuado. Eso es por un lado. La otra fuerza pues es Trump, y Trump está diciéndole, te vas a tener que adecuar a lo que yo quiero, si quieres que sigamos como socios comerciales y que no me meta yo como con tus terroristas, con tus narcotraficantes, si tú no me los entregas, en fin. A mí me da la impresión también de que Claudia no está, bueno, no me da la impresión, Claudia no está bien asesorada. Ella habla de que los terroristas no pueden ser más que los que atentan contra el Estado, y no es cierto. El Código Penal es claro, y también la Ley de Seguridad, en el sentido de que terrorismo puede ser aquellos que atenten contra cualquier institución política, pública o privada, personas, etcétera. Y ella lo sostiene en una mañanera como si fuera la verdad sagrada, y no es cierto. No tiene ese no es un buen argumento. También me parece a mí que Claudia está jugando con fuego al meter esta nueva, reforma o ley electoral, esta reforma electoral que va a modificar la Constitución, y le está quitando prerrogativas a sus propios aliados. Y las prerrogativas que les quita son muy altas. Si no, si cede con sus aliados, tiene que ceder con los otros partidos porque están en la misma situación, oposición. Es más, de hecho, el PAN tiene muchos más adeptos o votos que el Verde y que el PT, ¿no? Por ejemplo, y MC no canta mal las rancheras. Pero sí es importante también que ella visualice cuál es su prioridad en este momento. Y un poco lo que decías, creo que fuiste, Eduardo, que o José Antonio tal vez, necesidad de hacer todo de un golpe. ¿Por qué? Porque aunque le falten 5 años y medio, tiene que sacar lo más posible en estos 2 primeros años. Es un grave error debido a la situación geopolítica del mundo. Ella tendría que estarse ocupando de los asuntos internos, dejar que Trump se lleve a los narcogobernadores, a los narcofuncionarios, ¿no? A los narcogobernantes, porque de verdad existe ya en México una enorme enojo de parte de diferentes sectores, porque así como Trump se ha peleado con el mundo, Claudia se ha peleado, y Andrés Manuel, con los sectores internos del país. Y si no existe por parte si no nos da una satisfacción de esa naturaleza, como quitar a Rocha Moya o quitar a la Nale, que también tiene gravísimas acusaciones ya de corrupción, o algunos otros gobernadores, o como Mario Delgado, que no es gobernador, es secretario de Educación, pero me refiero también a miembros funcionarios del gobierno. Si no hace eso, Claudia va a perder mucha de su plataforma fuerte, y ni siquiera metiendo a todos los sindicatos al viejo estilo priista como lo está haciendo ahora, va a tener ella, la verdad, el voto que requiere. Porque una cosa es que pertenezcas a Morena y otra cosa es que te convenza a Morena, porque como sindicato, como miembro de un sindicato, te pueden obligar a que te inscribas, pero la verdad en el voto no se ha reflejado necesariamente que todos los miembros de los sindicatos vayan a votar, no sé, digo, en votaciones anteriores como la del Poder Judicial, pues no se reflejó, y los que están entrando ahora, pues sí ya tienen 11 millones, me parece, de miembros de Morena, pero no necesariamente esos 11 millones les van a dar 11 millones de votos, que deberían de triplicarse pensando en las familias, pero no necesariamente, porque la gente está enojada, están a disgusto, saben que los están obligando, saben que lo que quieren es como una fuerza que vaya a romper a las otras estructuras partidistas, y me parece que va por muy mal camino. Está, quitándose golpes, pero de ninguna manera está creando o está haciendo una reflexión hacia adentro y empezando a resolver temas muy delicados que están
muy candentes en este país. Por un lado, vemos a Claudia que está presionada por Estados Unidos en la entrega, pero bueno, ¿por qué no entrega a los chapitos? ¿Por qué no entrega al Mencho, verdad? Está entregando a personas segundo nivel prácticamente. Y por otro lado, también vemos la impunidad y la desesperación por proteger a los hijos de López Obrador, cómo está blindando constitucionalmente digamos que estas obras que se blindaron de López Obrador, como puede ser el Tren Maya, el Tren Interoceánico, estas obras en donde estuvieron involucrados los hijos de López Obrador, y son de esas herencias malditas que tiene Sheinbaum. O sea, está presionada por todos lados, no solo la entrega de narcopolíticos, la entrega de los capos reales, no nada más de estas personas que pues sí son importantes para Estados Unidos, pero no son las cabezas. Y por otro lado, al interior está presionada y la vemos muy pues muy desesperada cuando la cuestionan en relación a las denuncias que podrían presentarse al clan, a los hijos de López Obrador, que finalmente mientras Sheinbaum está predicando honestidad y austeridad, pues estamos viendo grabaciones que revelan lo que Morena quiere ocultar y que no se atreve a decir, que los hijos de López Obrador no solo continuaron en el gobierno de Sheinbaum, sino también estuvieron totalmente amparados por su papá. Latino se ha cansado de evidenciar y muchos otros periodistas de investigación el cómo este clan de los López Beltrán contaminaron y fueron buscando los contratos sin licitación de las diferentes obras de su papá. Están metidos en absolutamente todo, y lo más grave es que no solo están en el huachicol también, sino han habido muertes por esta y por esta nepotismo y corrupción que estamos observando, como fue lo del balastro, sin ninguna consecuencia y sobre todo con una gran complicidad por parte del régimen de Morena. Yo creo que hay que subrayar el que hoy por hoy Morena protege a estos grandes corruptos, a estos grandes criminales, no solo a Adán Augusto, no solo a Mario Delgado, a todos los que se han documentado que están vinculados con el crimen organizado, vinculados con los grandes cárteles, sino también a los hijos de López Obrador y también a varios funcionarios. Sí, eso toca un poco lo que habíamos señalado sobre esta presión y este dilema en el que está Claudia Sheinbaum, porque por un lado está la presión de su partido y de López Obrador de no tocar a figuras importantes del gobierno, gobernadores, etcétera, de Morena. Pero por otro lado, pues Trump parece que sí va en serio cuando dice, si no hay colaboración de tu parte, Claudia, pues yo me voy a meter a ver cómo, ya veré en qué condiciones. Obviamente no va a ser una invasión militar como la maneja Claudia y Morena, como si fuera el siglo XIX. Eso en ningún momento ha estado planteado. Van sobre los cárteles, sobre los narcos o sobre los narcos políticos. ¿Quién sabe cómo le haría Trump? Pero por otro lado estaría presionando, por ejemplo, a través de lo que va a quedar del TEMEC, quién sabe qué va a quedar, porque parece que ya nada más va a ser bilateral entre México y Estados Unidos sin Canadá, pero pues por ahí también nos puede presionar, desde luego, Trump. Entonces, por eso yo digo, creo que podría ser, están las condiciones para que Claudia entregue a algunos de los políticos, pero al mismo tiempo protegiendo a los más cercanos. Entonces, Adán no, a los hijos de López Obrador, que vaya que ya ha salido por todos lados la corrupción en que se metieron, sobre todo Andy y el Bobby, pero pues incluso el acuerdo de López Obrador de que se entregue a algunos obradoristas, con lo cual también quedaría implícito la comprobación de todo lo que negaron durante el gobierno de López Obrador, que no estaban metidos con los narcos, cuando había evidencias de sobra de que sí estaba ahí. Pero bueno, el que el gobierno reconociera que sí hay narcopolíticos y favorece su entrega a Estados Unidos, es un golpe político también a López Obrador y al obradorismo. Decir, ay, no, que no estaban vinculados con el narco. Igual no decimos que todos, ¿verdad? Todos los militantes de Morena, no, pero sí cabezas claves. Y desde luego se aplicaría eso que ellos aplicaron tanto tiempo con lo de García Luna,
Decir, pues Calderón tenía que haber sabido. Bueno, pues López Obrador tenía que haber sabido, igual que ahora se está diciendo, que Adán Augusto a fuerza tenía que haber sabido sobre lo de Hernán Bermúdez y la barredora, pues también López Obrador tenía que haber sabido todas las corruptelas y los vínculos con el narco que se van a destapar si es que efectivamente ocurre eso. Claro. Doctor. El tema nos lleva, como decíamos en un principio, a lo que está sucediendo en México, el caso de Trump y lo que acaba de mencionar José Antonio, que al final de cuentas tenemos nosotros una devastación del Estado de Derecho y de las instituciones mexicanas. El interés del gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido ese, tener el control absoluto de las instituciones mexicanas, y esto obviamente está teniendo repercusiones internacionales, porque estamos a punto de firmar el Tratado de Libre Comercio, y con el Tratado de Libre Comercio nos encontramos con que no hay las condiciones necesarias del respeto a los derechos y al Estado de Derecho para que haya negociaciones y para que haya empresarios que se sientan seguros jurídicamente en esa impresión. Entonces, voy a entrar brevemente. Parece que se me está acabando la batería y en lo que la conecte en un momento, pero el caso de la postura que mantuvo Lenia Batres respecto a una ponencia en la que quería reabrir todos los casos que hayan sido juzgados y que además ridículamente y evidenciando su ignorancia de que no se pueden abrir desde el punto de vista constitucional, pues ella se sostuvo, no obstante que todos votaron en contra y que no obstante que todos los ministros, la mayoría de los ministros dijeron que no, respetando ese principio constitucional, y ella dijo que era su ponencia y que la tenía que mantener. Pues no es así, ella no debió haberlo mantenido, ella debió haberse limitado a respetar a la Constitución y desde luego respetar la mayoría que ya era evidente de todos los ministros votando en contra de la ponencia que ella presentó. Entonces, yo creo que todo esto se está complicando finalmente y la señora Presidente, si no pone atención en esto y como decía acertadamente Denise, no escucha, está un poco en el mismo estilo de López Obrador, no escucha o tampoco tiene a personas capaces o no les tiene confianza para escucharlos. El ejemplo fue la reunión de economistas que acaba de tener, que convocó a todos los economistas, pero siempre con la mentalidad partidista. Convocó a los economistas afines a su partido, pero no convocó a toda una generalidad de mexicanos valiosos. El mismo Carstens, que acaba de renunciar al cargo que tenía a nivel internacional, José Ángel Gurría, que es una gente con mucho prestigio, el mismo Meade, que tiene tantos conocimientos. Incluso si de verdad quisieran a la patria, habrían convocado, no sé, a lo mejor el mismo Salinas o el mismo Zedillo para escuchar sus opiniones. O sea, no estoy diciendo que hagan lo que sea, pero lo que sí me queda claro es que no hay una postura de compromiso con la nación, sino hay una postura que prevalece de compromiso con sus partidos políticos. Totalmente. Pues sí, el tema con Claudia es que está jugando vuelvo a decir lo mismo, jugando contra varios frentes y incluso tiene a un personaje que le está haciendo mucho ruido dentro de su equipo, de su grupo, que es Andy López Beltrán. Sí, Andrés, desde luego. Andy López Beltrán no está teniendo con ella una buena, relación, no está atendiendo a su calidad de presidenta. Para él la única autoridad, por lo visto, sigue siendo su padre y al que le rinde cuentas es a su padre, y tiene controlado una parte importante de la base de Morena y tiene varios de los secretarios de Estado y gobernadores que son aliados de él naturalmente porque son de su padre. Entonces, esa es una piedra en el zapato, pero más que una piedra en el zapato, realmente es un tema que Claudia tiene que controlar, porque al final de cuentas la presidenta es ella, nos guste o no, y que le está haciendo mucho ruido. Ahora que dicen que citó, la versión oficial citó a la dirigente Luisa María Alcalde y a Andrés López Beltrán,
a Palacio Nacional y dicen que fue un carácter informativo, de amistad, que no los había visto. Eso nadie lo puede creer, o sea, nos sigue tratando como si fuéramos idiotas, ¿no? Pero la versión oficial es que fue muy tensa la reunión, fue muy, digamos, fue una llamada de atención y se dice que él le contestó: yo solo le informo a mi papá. Eso no sé si sea cierto, pero esa es una de las versiones periodísticas que han surgido. Y desde luego, pues tiene esta parte, ¿no? El control de partido, el control de gabinete, que ha sido un error gravísimo tenerlo metido ahí y bueno, claro, tiene que tomar en cuenta que la presidenta es ella, no es Morena. Ella es la presidenta y su partido es Morena, pero se tiene que digamos, que auxiliar, pero no tener que anteponer a los intereses del país, los intereses de su propio partido. Y, por ejemplo, aquel mensaje de humildad que pidió la presidenta Sheinbaum a raíz del viaje de López Beltrán a Japón, él lo tomó con mucho enojo, como digamos, un mensaje directo hacia él, y que sí lo fue. Claro que lo fue, y la presidenta pidió: el poder debe ejercerse con humildad y sencillez. Y bueno, el tema de Gonzalo López Beltrán con el tren el interoceánico ha sido un escándalo brutal, porque ahora ya resulta que el orgullo de su nepotismo, porque también es orgullo del nepotismo de López Obrador, o sea, a los López les da por el nepotismo, el orgullo de su nepotismo no hizo nada, porque el tren se descarriló, no se hicieron. Él tendría que haber estado al frente de ese proyecto y no lo hizo adecuadamente. Y un poco tocando lo que Eduardo tocó al final, me parece increíble que Lenia Batres, dentro de su enorme ignorancia sobre el derecho, aquí más que una ignorancia es maléfica, es como maquiavélica, quería decir yo. ¿Por qué? Pues porque lo que está pidiendo es que todo quede abierto para que en un futuro se vuelvan a abrir aquellos casos que ya fueron resueltos de manera definitiva, inatacable, que son cosa juzgada, porque ella le llama que es cosa juzgada fraudulenta. Eso no existe en el derecho y ya no hay manera. Y si hay un tema que se perdió y que hubo fraude en el proceso y se puede acreditar, pues hay en algunos estados, en la Ciudad de México, por supuesto, el juicio concluido, ¿no? La acción de juicio concluido, y eso es lo que puedes hacer, pedir una indemnización si las pruebas con las que te ganaron, pues fueron pruebas prefabricadas o fueron pruebas falsas, en fin, pero es un caso específico. Pero la Suprema Corte ya no puede abrir, y no hay esa excusa. O sea, el hecho de que haya sido la primera sala de la anterior Suprema Corte, perdón, pero la Suprema Corte no es la antes y es después, es la misma. Lo que pasa es que hay un parteaguas que no es un parteaguas formal, pero sí es un parteaguas de facto, en el que hay un tipo de ministros y hay otros anteriormente. Pero eso no se puede volver a abrir. Es un tema de seguridad jurídica, y eso es aquí y en China. Bueno, no sé en China, ¿eh? Y sí. Bueno, pues con todo este panorama de lo que está pasando con Morena, pensaríamos que la gente es tonta y no se da cuenta. Definitivamente eso no es verdad. Y es por eso que Morena, mientras está recibiendo, en este caso Claudia, las presiones de Estados Unidos, por otro lado está buscando blindarse y para quedarse en el poder. En algún momento ustedes lo dijeron, que buscan eliminar los contrapesos para poder mantenerse en el poder, y eso es el reflejo de la nueva reforma electoral que viene. Ya lo hemos platicado en varias ocasiones aquí en este programa, que generalmente esas reformas tienen que venir de la ciudadanía, de la oposición, y en este caso el propio régimen es quien está proponiendo un cambio constitucional en materia electoral para finalmente ellos tener el control absoluto, y como se hacía hace 30, 40 años, que desde el gobierno, desde el poder, se vaya teniendo todo el control sin contrapesos de las elecciones. Y es por eso que volveremos a retomar este tema y hablar de cómo Morena está legalizando su propia dictadura.
no es de extrañar que como parte de esta dinámica hayan nombrado a Pablo Gómez, ya conocemos el perfil de Pablo Gómez, con una comisión presidencial que ya desde el propio nombre nos hace dudar, porque una comisión presidencial para una reforma electoral y donde han totalmente invisibilizado a la oposición y a la ciudadanía, aunque han hecho sus conversatorios, que realmente son simulatorios, para escuchar a la gente. Definitivamente ellos ya tienen su propuesta, esta propuesta que en algún momento ustedes también aquí lo comentaron, que incluso los propios aliados no están participando, no están de acuerdo, porque eliminaría la participación, el porcentaje de participación de estos pequeños partidos rémoras, como ha sido el Verde y el PT, que han sobrevivido gracias a que siempre han sido esas bisagras, y de tal forma que si no logran consensuar, pues evidentemente esta reforma no va a pasar. Morena necesita sus aliados. Entonces, ¿de qué forma nos van a mandar este Frankenstein para que satisfaga solamente al régimen y a sus aliados? Eso todavía no lo sabemos, pero sí es un hecho que todos los analistas y lo poco que sabemos es que pretenden eliminar los plurinominales o buscar la forma de que se elijan de otra forma. También los soples, estos mini-INES que hay en los estados que hacen posible la elección, y peor aún, en la elección más grande de la historia que vamos a vivir en el 2027, el debilitar a los partidos de oposición, quitándoles sus prerrogativas, y el debilitar al INE para que finalmente pueda dar respuesta a esta gran demanda de esta elección tan grande que vamos a vivir en el 2027 con la elección de la mitad del Poder Judicial, 17 gubernaturas, todo el Congreso, no se diga ya de todas las presidencias municipales, alcaldías. Bueno, aquello va a ser una elección enorme, yo no sé cuántas boletas vayamos a recibir, y lo que busca el régimen es pues realmente el debilitamiento no solo del órgano electoral, sino también de la democracia. José Antonio, ¿tú qué opinas? Mira, independientemente de cómo va a llegar, habrá que ver cómo llega exactamente la iniciativa, por estos jaloneos que hay con el PT y el Verde, que paradójicamente son sus aliados los que pueden evitar que la reforma pueda ser peor, más favorable a Morena. Y con la oposición, como tú lo dijiste, no hay ni diálogo, ni nada, ni van a oír. Incluso Claudia descalifica propuestas que se han hecho antes de que se hayan hecho de los grupos de sociedad civil. Ni las ha leído y ya dice, no está muy bien. Pues ni siquiera las has leído porque no se ha presentado. Simplemente se ha dialogado en términos generales de cuáles son esas propuestas. Pero yo destaco que será la primera reforma sin consenso de la oposición desde 1987, cuando el PRI todavía era un partido hegemónico, y lo demostró en las elecciones de 88, que impuso su triunfo, ahora sí que sin saber bien cómo estuvo la cosa, porque fue un fraude monumental. Pero nos regresamos casi 40 años a que no haya consenso, cuando en materia electoral no solo te tiene que cumplir el requisito legal de una mayoría calificada para la Constitución, absoluta para la ley, sino que políticamente, desde el punto de vista democrático, tiene que haber consenso, porque son las reglas para buscar el poder político. Entonces, los participantes tienen que tener un mínimo consenso de que esas reglas sean esencialmente equitativas. Eso no se va a lograr. Ya nada más hay tres escenarios en relación con lo de las plurinominales. Lo que Morena quiere, y lo ha expresado de diversas maneras, sería quitar a todos los plurinominales, y claro, se va con la cantaleta de que los pluris, todo lo que mucha gente piensa, sin entender bien cuál es la esencia de los plurinominales, eso quiere Morena. Por otro lado, el PRI, el Verde y el PT, pues quieren en principio que se mantengan los pluris porque les benefician a ellos, es parte de su sobrevivencia política. Pero en un acuerdo intermedio podría ser, algo de lo que también se ha hablado, reducir de 200 a 100 y ver de qué manera se distribuye con otra fórmula, que a lo mejor la fórmula sí va a ser positiva de cómo designar los pluris. El problema es que no se está tomando en cuenta lo que oposición y sociedad civil ha propuesto,
que es lo que se llama proporcionalidad pura. 40% de votos, 40% de diputados. 20% de votos, 20% de diputados. Eso no lo quiere Morena porque justamente lo que está buscando es una fórmula que le dé más sobre representación, incluso de la que anticonstitucionalmente obtuvo en 2024. Pero habrá que ver ya con detalle. De esos 3 escenarios de las plurinominales, me parece que es más probable, pero habrá que verlo, el de reducir de 200 a 100. Sería, digamos, el acuerdo que podría lograrse entre Morena y sus partidos satélite. Yo no sé si voy a ser muy duro en mi comentario, pero yo veo en esta reforma claramente una ruta de imposición de Morena a rajatabla. O sea, yo veo que o por las buenas o por las malas va a haber un fraude electoral. Sí. Y ellos van a luchar no solamente por perpetuarse en el poder, sino por conservar la mayoría. Y voy a retomar una frase que dijo en su momento Noroña: si gana la oposición, nos meten a todos a la cárcel, hasta al compañero presidente. Lo dijo textualmente Noroña, y yo coincido con Noroña. Ellos están apanicados porque si nosotros hacemos un análisis profundo, la realidad es que han hecho muchas cosas que han violentado el derecho y han incurrido en delitos que sí los llevan a la cárcel. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Noroña. Los metemos a la cárcel si podemos, porque la verdad es que han violado todas las normas jurídicas que se puedan imaginar, pero además han sido evidentemente agresores en contra de la Constitución y de la oposición. A mí me gusta mucho el pleito que traen, me gusta como tema político entre el verde ecologista y la postura del PT, y que Ricardo Monreal ya dijo, a ver, si no vamos con ellos, pues no vamos a ganar, no tendría sentido. Entonces pone en evidencia que esos dos partidos, que ahorita lo pueden chantajear a Morena como le dé la gana, pero que lo que le den a ellos, pues automáticamente beneficia a los otros. Y eso me parece interesante. No sé, no encuentro la fórmula, cómo lo van a sacar adelante. Pero lo que sí tengo claro es que también hay un pleito muy fuerte entre Pablo Gómez y Ricardo Monreal, porque uno piensa en el extremo de quitarle la autonomía al INE, por ejemplo, y el otro dice, a ver, la autonomía del INE no se debe de tocar, y la presidenta le da la razón a Monreal, pero sin embargo Pablo Gómez representa la presidencia. Entonces tienen un desbarajuste que eso pues lo podemos nosotros capitalizar, si se puede decir de alguna manera, en el sentido de que hay una debilidad importante al presentar esta reforma sin contar con el voto positivo de estos aliados. Y claro, tienes toda la razón, la intención del gobierno, como lo dijo Reginaldo, si no me equivoco, es ya tenemos al Ejecutivo, ya tenemos al Legislativo y ya tenemos al Judicial, ¿para qué una reforma? Y tiene razón, ¿para qué le mueves si ya lo tienen todo, no? Digo, la verdad es que quieren tener más y eso va a ser como, yo entiendo, yo sí lo siento, como un dispararse al pie. Van a tener graves problemas porque va a haber una inconformidad mucho más manifiesta, mucho más clara por parte de la ciudadanía ante la que le llaman la ley Maduro, porque es eso, es tener el absoluto control de todas las instituciones y de los 3 poderes de la Unión. Eso creo que va a ser muy interesante, nos va a dar mucho que discutir en los próximos días, porque dicen que se va a presentar pronto. Y claro, hay que analizar estas y las reformas, los proyectos que hemos presentado, por ejemplo, Somos México, el que presentó Claudio X González, y los que, no sé si el PAN presentó algún proyecto, pero hay un montón de proyectos, me parece que el litigio estratégico, en fin, hay varios proyectos que valdría la pena analizar y hacer una revisión de qué sacar bueno de cada uno de los proyectos. Y eso es lo que debería hacer la presidenta y desde luego el Poder Legislativo, que no lo van a hacer,
porque no pueden admitir que alguien más que ellos tenga algo que aportar. Esa es la realidad. Definitivamente yo coincido con Eduardo. Hay que ser duros, hay que decir la verdad. Hay que decir exactamente lo que está pasando porque es muy grave y la gente no se está dando cuenta. No es que queramos asustar, pero ya es de terror lo que está pasando. Y el punto del que nadie habla claramente es lo que dijo Eduardo, y también que Sheinbaum necesita esta reforma porque Morena ya está perdiendo preferencias electorales. Los gobernadores corruptos, los narcopolíticos, la economía que no crece, la inseguridad descontrolada, todo eso pesa. Si las elecciones fueran libres en 2027 o 2029, o 2030, perdón, Morena sabe que puede perder. Por eso la reforma que la necesita ahora para blindarse antes de que la realidad se vuelva totalmente descontrolada para ellos y que los metan a la cárcel, como bien se mencionó Eduardo, porque efectivamente son personas que han abusado del poder, que han cometido múltiples delitos, se han enriquecido flagrantemente y esto evidentemente no puede seguir pasando desapercibido. El PT y el Partido Verde rechazaron públicamente cargos plurinominales porque saben que primero tienen que negociar en lo oscurito. Y esto significa, como les decía hace rato, que los aliados entienden que la reforma es regresiva. Pero Sheinbaum insistirá porque es una reforma que está consensuada con ellos, porque si hace el consenso con los partidos de oposición y la ciudadanía, esa no le sirve. Necesita que se concentre el poder presidencial absoluto, como lo han estado concentrando en este último, desde que entró Claudia, en el 2024 porque López Obrador perdió la mayoría calificada en el 21 y le urgía volverla a ganar para finalmente hacer todas estas reformas constitucionales que han lastimado tanto al país. José Antonio, conclusión. Creo que no está. Eduardo. Bueno, yo insisto en el tema, puede ser muy duro, pero la realidad es la sobrevivencia y la libertad de los gobernantes de Morena y los miembros de Morena y los llamados cuatro teístas, que son de la cuarta tiranía, depende de esa elección. Por esa razón yo creo que el proceso de reforma electoral no tiene ninguna otra razón de ser más que preservar la mayoría en el Congreso y preservarse en el poder. Y van a hacer fraudes, van a involucrarse con la delincuencia, van a vender la vida si es necesario, pero ellos van a tratar de sostenerse y de hacer un gran fraude electoral, igual que como lo hizo Maduro en Venezuela. Ese es el futuro. Ese es el destino que tiene México visto desde ese punto de vista. Es una gran mentira que las reformas que vamos a hacer mejor el proceso electoral, hay que decirlo a todos los mexicanos, lo que quieren es hacer un fraude y perpetuarse en el poder y desconocer a la oposición, porque también hay un discurso que dice que no hay oposición. Sí hay oposición, ellos no quisieran que hubiera oposición, está desarticulada, pero eso no quiere decir que no exista. Entonces mi conclusión es esa, el tema es, y hay que decirlo fuerte, lo que quieren es un fraude e imponer una dictadura en el país, y dictadura en el sentido de que ellos van a preservarse en el poder, porque así lo quieren y así lo tienen proyectado, y de eso depende su libertad. Pero también depende la vida de muchos opositores, de muchos periodistas, de muchos mexicanos. Esa sería mi conclusión. Es una conclusión durísima, pero estoy completamente de acuerdo contigo, Eduardo. Si nosotros nos quedamos de brazos cruzados y no salimos a las calles y no manifestamos como en este espacio la verdad, lo que nosotros estamos viendo, la gente está con muy poca información, a pesar de que en todos lados, o sea, que sí se ha promovido el análisis jurídico y político de estos temas, pero estamos en el último momento para poder rescatar nuestra democracia, y es las elecciones del 27, y esto va a depender de la reforma judicial electoral que ahora se está haciendo. Me parece que no tenemos vuelta para atrás, ya ni siquiera las instituciones cooptadas como es el INE están de acuerdo
con esta reforma electoral, ya lo han manifestado de alguna u otra manera. El que está calladito es el TRIFE, ¿verdad? Porque el Tribunal Electoral está ya de plano en un cinismo brutal, pero el propio INE ha estado molesto. Y a mí me llama mucho la atención que además, en lugar de que el INE hubiera ido a la Cámara de Senadores o de Diputados, fue a ver a Pablo Gómez. Es increíble eso, es absurdo, ¿no? Ese es el país de la incongruencia. Pero bueno, sí tenemos que estar muy atentos a los signos, y tener que hacer lo que haga falta dentro de los cauces legales, pero lo que haga falta para poder frenar esta carnicería que quiere Morena en contra de la ciudadanía, para poder cooptar absolutamente todos los controles y tener un control total de la narrativa, de las políticas, de todo. Ahí ya llegó José Antonio, qué bueno, te toca cerrar. José Antonio, tu conclusión. Bueno, de esto de la reforma electoral, pues sí, a todas luces, desde luego, lo que Morena está queriendo hacer es preservarse en el poder. Y lo dijo Claudia, no hay que permitir que regrese la oposición porque va a quitar las transformaciones espectaculares, según ellos, en realidad destrucción de todo lo que tocan de Morena. Pero claramente van las cosas por ahí. Lo que está en duda, que ya se mencionó acá, es hasta dónde llega el jaloneo entre PT y Verde. Porque efectivamente, como dice Eduardo, Morena tiene también manera de presionar. Entonces no solamente estamos viendo conflictos entre Morena y el Verde y el PT, sino dentro de los propios partidos. Por lo menos en el PT, el diputado Reginaldo dice una cosa, dice ya para qué si ya tenemos todo el poder en nuestras manos, los tres poderes están en manos del Ejecutivo, sí, lo cual es cierto, pero obviamente no les gustó para nada a sus aliados. Y el presidente del PT, Anaya, diciendo no, lo que Morena diga. Se ve que a él le presionaron, le torcieron el brazo, y vamos a ver hasta dónde cede el PT y el Verde, porque ellos también tienen un instrumento muy fuerte, que es romper la coalición, y entonces sí pone a Morena en una situación pues, más delicada de lo que ellos quieren, que es tener la mayoría calificada. Entonces, esa es otra de las incógnitas que se van a despejar en las próximas semanas, me imagino, 2 o 3 semanas. Pues estaremos viendo. Por el momento, México en 2026 se enfrenta a la construcción de un Estado fallido, funcional, donde la ocupación geopolítica, la corrupción dinástica, la captura electoral y la deconstrucción jurídica operan como un solo sistema integrado. Pues bueno, les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros. Gracias, querido doctor Eduardo, que nos encantaría que nos acompañaras en muchísimas más ocasiones, mi querida Clau, José Antonio. Muy buenas noches a todas y a todos. Que tengan una muy linda semana. Voces. 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 Voces en libertad.